Buenas noches, son y 59, me voy preparando, que hoy tenemos una clase de 30 minutos, pero le vamos a sacar mucha productividad. Y 59 siguen siendo. Vale, mientras se van sumando, como esto queda grabado para que lo puedan ver los demás, les recuerdo que hasta diciembre ya hicimos 4 charlas de competencias digitales, nos quedan 4 más que hemos dado en las charlas anteriores, la pueden encontrar en Vaquera del Espacio, en donde pone Masterclass en competencias digitales. Ahí empiezan con la propuesta de la formación y luego con la clase 1, la 2, la 3, hay distintos posts donde van a ir viendo lo que hemos estado dando, así no se pierden nada, aparte de estar estos vídeos colgados. Bueno, en la primera clase, que fue la primera toma de contacto, un momento que voy a ver quién se va sumando. Bueno, en la primera clase, primera toma de contacto, hablamos un poco de qué era digitalizarse, qué era dedicarse a la cultura digital, cómo lo podíamos hacer. Y dijimos que habían muchas formas, que se puede ser influencer, se puede ser blogger, se puede vender productos por afiliación de Amazon, que necesitamos para eso un blog o redes sociales. También hablamos de los distintos, o sea, la importancia de la visibilidad de un negocio, de un pequeño negocio, para poder vender o darnos a conocer, o sea, las redes sociales para el pequeño comercio o para el emprendedor. Hablamos también de lo que era el inbound marketing, que es el marketing de emociones. Y bueno, y hoy toca hablar de cómo crear nuestras imágenes en Canva, que es una herramienta de trabajo que es gratuita y que es muy necesaria. Antes de comenzar directamente con el tema, vamos a ir dejando lugar para que se vaya uniendo gente. Bien. Vuelvo a retocar un poco lo que era el inbound marketing. Las redes sociales, si nosotros nos dedicamos pura y exclusivamente, como hace mucha gente y uno lo ve y no es una crítica, sino que bueno, a solamente promocionar productos, convertimos la red social en un tablón de anuncios, para llamarlo de alguna manera. Y la verdad que no tiene engagement, no tiene compromiso con el usuario, el estar todo el tiempo poniendo productos. Productos, promociones, productos, promociones, productos, promociones. Al final termina siendo un tablón de anuncios, o sea, una de las revistitas esas que te tiran el Carrefour en el buzón. Y nosotros no queremos eso para las redes sociales. Para conseguir realmente que la gente te conozca, confíe en ti, te quiera comprar un producto, necesitamos trabajarlas. ¿Y cómo trabajarlas? Como les he estado comentando en anteriores charlas, debemos generar un plan de contenido. Y ese plan de contenido tiene que estar acorde al público objetivo que nosotros tenemos, a lo que se llama buyer persona. Es decir, si por ejemplo en una de las redes sociales que llevo, que es Recreation, que da servicios a comunidades de propietarios en Madrid, evidentemente, si hablamos de comunidades de propietarios y hablamos de urbanizaciones, estaremos hablando de un perfil medio alto y de económico, y estamos hablando de familias. Entonces, las publicaciones que haremos tendrá que ser interesantes para ese público objetivo. Bueno, lo que les decía, si nosotros vamos a generar contenido que sea solamente vende, compra, promoción, 65%, 30%, a ver, es sinceramente no engancha a nadie. ¿Quién va a querer seguir una red social donde están queriendo todo el tiempo decirte lo que venden? No, nosotros tenemos que crear contenido que atraiga al público. Entonces, por ejemplo, lo que le decía antes, si tenemos una red social como Recreation, hablaremos de temas que les interesa a la familia. Si tenemos redes sociales de estéticas, de clínicas de estéticas,
de peluquerías, o sea, de todo lo que tenga que ver con un público objetivo, generalmente son mujeres, daremos temas relacionados con la mujer. O sea, si por ejemplo estamos hablando de la piel, del cuidado de la piel, podemos hablar de alimentación, de salud, de los cuidados que hay que tener en la piel, no solamente externos, sino también en cuanto a salud. Entonces, nuestro plan de contenido tiene que ir siempre adaptado al tipo de público que tenemos. Entonces, lo que hoy quiero explicar es cómo crear imágenes atractivas o vídeos para nuestras redes sociales. Entonces, para eso necesitamos Canva. Laura, ¿tú utilizas Canva? Bueno, espero que vamos con retardo. Doy por hecho que no. Vale. La cuestión es la siguiente. Canva es una herramienta que es gratuita. Tú puedes pagarla también. Yo la pago porque me da más funcionalidades, tengo más imágenes, pero la puedes al principio utilizarla de forma gratuita. Te das de alta, por ejemplo, con Facebook y la puedes empezar a utilizar. Entonces, ¿cómo utilizamos Canva? Es muy fácil y la utilidad es muy importante porque, por ejemplo, yo veo muchísima gente que tiene redes sociales que tiene muy mal la portada. Las portadas están cortadas o no se ven bien. Vale, genial, Laura, ahora lo explico, vas a ver que es fácil. Entonces lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que además cada red social tiene un tamaño diferente. Si ustedes se fijan y suben una imagen apaisada a Instagram, verán que en la red se ve cortada. Tienes que abrirla para poder verla bien. Entonces es muy importante tener en cuenta que cada red social tiene un tamaño. Y las portadas, lógicamente. Entonces, Canva nos permite trabajar de una forma muy sencilla. Es decir, de alguna manera ayuda a ser un diseñador gráfico sin serlo, porque es una herramienta que te permite crear sin tener tantos conocimientos, directamente sin tener los conocimientos de un diseñador gráfico. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos, aquí estoy en Canva, esta es la mía, ven que tienen post para Instagram, vídeos, historias de Instagram, hay muchísimo animación para redes sociales. Por ejemplo, si yo quiero hacer una portada de Facebook, aquí arriba que dice crea un diseño, me van a salir las dimensiones. Por ejemplo, pongo portada Facebook y me saldrá portada para Facebook. Entonces tendremos el tamaño ideal para crear una portada en Facebook y tenemos alternativas. Aquí al costado veremos que hay también alternativas. La podemos crear de cero o utilizar, por ejemplo, podemos utilizar esta. Vamos a hacer de cuenta que tenemos una peluquería. Entonces aquí tenemos una imagen ideal de portada. Muy importante en la portada, que es lo primero que va a ver una persona al entrar a nuestra red social, que esté bien aseada, que esté bien en su tamaño, que se nota que es profesional, y dejar claro los datos. Por ejemplo, aquí lo dice claramente, aquí te pone lugar para poner la página web. Es muy importante que tú en esa portada le puedas dar a la persona que entra a la red muy fácilmente cómo contactar contigo, un número de teléfono, una página web, algo aparte del nombre del sitio. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar esta. Para que no sea igual a la de otra persona, porque es una portada ya hecha, podemos quitar una imagen. Vamos a suponer, quitamos esta imagen. Entonces me voy aquí, si voy muy rápido avisen, me voy a fotos y pongo, a ver, mujer, pelos. ¿Vale? Mujer, pelos. Uy, bueno, puse cualquier cosa. Mujer, pelos. ¿Vale? Entonces me van a salir distintas fotos. Si quiero poner, por ejemplo, esta, la trataré de ubicar un poco mejor. Quiero quitar esta y quiero poner, a ver, mujer peinado, a ver, mujer peinado, por ejemplo, puedo elegir. Y quiero poner una foto más loca y pongo esta.
¿vale? Cambiamos las letras. Aquí arriba ven lo que hay para cambiar las letras. Tengo distintas letras, Montserrat, Classic, ¿vale? Las distintas letras que podemos usar. Podemos cambiar el tamaño, 36, 14, que es muy pequeño, no lo vamos a usar. Podemos ubicarla a la derecha, al centro, a la izquierda. O sea, tenemos efectos también, le podemos dar una sombra. Vale, ahora lo iremos viendo, pero de momento quiero que vean que es importante tener portadas, por ejemplo en Facebook, adecuada, lo mismo LinkedIn, o sea, que las portadas sean del tamaño que te pide la red social. Esta es, por ejemplo, portada de Facebook. Vuelvo aquí a crear un diseño, lo ven aquí arriba, ¿vale? Crear un diseño y, por ejemplo, portada YouTube. Portada YouTube, ¿ves? Sobre música, mira, te vas hasta dando distintas, por ejemplo, sobre música, a ver qué nos sale. Ven que el tamaño es completamente diferente a la portada de Facebook. Y me da alternativas sobre música. Podemos elegir esta y cambiarla. Vale, porque vuelvo a repetir, cada red social tiene su tamaño. Y lo podemos ver perfectamente aquí también, porque si yo pongo portada Facebook, me va a salir el tamaño de la portada de Facebook, 2050 por 780 es el tamaño de la portada de Facebook. También, vuelvo atrás, podemos hacer tamaño personalizado. Crea un diseño y verán que hay dimensiones personalizadas. Puedo decir que la quiero de 100 por 300 píxeles. Uy, 3000 salió, por ejemplo. Y creamos el diseño con ese tamaño. Por ejemplo, es un tamaño de infografía. Si ven acá al costado, ven que también puedo utilizar, me da opciones para hacer infografías. Ya están casi prehechas, para llamarlo de alguna manera. Vale, entonces, volvemos a Canvas, a la página de inicio. Vuelvo a decir, es poner Canvas directamente en Google, te va a llevar a Canvas y te va a dar la opción de darte de alta de forma gratuita, sin límite de tiempo. Evidentemente tendrás menos imágenes, o sea, tendrás menos funciones, pero yo estuve trabajando con Canvas años hasta que decidí pagarlo porque realmente merece la pena y lo recomiendo. Por ejemplo, miren, vídeos, ¿vale? Te da la opción, ya hay hasta pequeños vídeos ya hechos, que uno puede modificarlos si quisiera. Por ejemplo, vamos a elegir este. Hábitos saludables diarios a seguir. Y aquí aparece ya directamente, como lo ven, el vídeo en funcionamiento. ¿Lo ven? A este vídeo en funcionamiento muy cortito, porque siempre recordemos que hoy por hoy es fundamental los vídeos cortos. La gente necesita ver imágenes que se muevan y que rápidamente te den un mensaje. Y en estos vídeos, si miramos acá arriba, podemos recortar el tiempo. O sea, este dura 4,5 segundos. Podemos decir, por ejemplo, que dure menos, que dure 3,4. Son indicaciones que le podemos dar a ver, le doy hecho. Después, por ejemplo, muy importante, aquí tenemos también cómo queremos que se muevan las letras. Por ejemplo, si quiero que suban, si quiero que aparezcan, si quiero, yo qué sé, que tectónico se llama sello, y vas probando. Esto es probar, ir probando que te gusta más. Cortina, ¿ves cómo van cambiando las letras?
neón. Entonces aquí tú, me olvidé, muy importante, cómo hacerme de esto. Por ejemplo, quiero esto y aquí abajo le voy a poner mi nombre, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente descargar vídeo, en MP4 calidad, descargo, ¡pum! Ya lo tengo para subir tranquilamente a, en este caso sería Facebook por el tamaño. Pero mira, fíjate, puedo elegir distintos vídeos. Aquí tengo otro, busco un ejercicio a seguir y te haga disfrutar. Acá tenés otro vídeo, ¿vale? Alguno que quiera de cocina. También está la opción de que uno diga, a ver, quiero cambiar la imagen. Entonces se vaya a vídeos y aquí tiene un montón de vídeos y puede elegir, a ver, por ejemplo, quiero el mar. Entonces digo, mira, prefiero el mar. Voy a quitar este que tengo aquí y voy a poner el mar. Tengo que siempre ponerlo, ¿no? Y acá tengo una imagen del mar. ¿Que no me gusta este color? Pues lo cambio. Acá arriba veo que hay colores. Lo cambio a gris. Lo cambio a blanco. Bueno, blanco no va en este caso por la letra. Lo cambio a negro. Aquí arriba tienen estos simbolitos que están acá, que es transparencia. Le puedo dar transparencia. Esto en Canva lo fundamental es jugar. O sea, uno tiene que jugar y ver qué es lo que mejor queda, ¿no? Lo que más te gusta. Le puedo agregar música. Aquí hay distintas músicas, no sé si se va a escuchar. Entonces, si me gusta la música, se la añado. O sea, esta es una música que había elegido para Halloween y quedó ahí. Vale, entonces lo importante es saber que esta herramienta me ayuda, o sea, para mí es fundamental. A mí me sacas Canva y me matas, porque yo la utilizo, para mí es una herramienta, es un invento genial. Voy a ir quitando esto porque después me queda aquí y no lo necesito. Lo voy a mover a la papelera. Y ahora lo que vamos a hacer es, voy a diseñar para mañana un Canva. Entonces, resumo, volvemos al principio. Entonces aquí, lo importante de Canva, tenemos, crea un diseño, ¿vale? Entonces podemos elegir para qué, para un post para Instagram, para una historia de Instagram, para una animación, o directamente buscar, para una portada de libro, portada de revista, portada de Facebook, portada para tienda de Facebook. Entonces elegimos el diseño, ¿vale? Luego, si se fijan aquí, también lo podemos ver. Post para Instagram, vídeo, historia de Instagram. Fíjense, van a ver cómo los tamaños cambian. Historia de Instagram es 1080 por 1920, mira. Fijaros cómo cambia el tamaño. Esto es para historias de Instagram. También te da opciones, ¿no? De aquí, la puedes crear tú por tu cuenta o te da opciones. Después, por ejemplo, infografía. Esto que el otro día les decía que era súper importante para LinkedIn, que se utiliza mucho las infografías. Vale, aquí tenemos distintas infografías. Por ejemplo, yo utilicé esta y la cambié con mis palabras, con lo que yo creo y con los colores míos corporativos, lo que cada red, en el último creo que es en el último de estas charlas masterclass, había puesto una infografía que van a ver que la base es esta. Entonces, como les decía antes, vamos a probar de hacer un diseño. Yo aquí tengo los diseños, ya tengo preparado por los tamaños, ¿no?, de cada empresa de la que trabajo. Esperen que voy a quitar, lo siento, pero es que si no me quedan las cosas y... Vale. Por ejemplo, tengo de Onogu, de Distelnor, de Magia, de Patricia López. Tengo mis tamaños de WordPress.
porque mi blog también tiene tamaño, las portadas de mi blog también tienen un tamaño. Aquí tengo las portadas de Facebook que he hecho, por ejemplo, la de magia, moda, complementos, que la he hecho en vídeo. Vale. Vale, entonces, por ejemplo, mañana, le voy a contar mañana lo que voy a sacar para magia, moda, complementos. Aquí lo que voy a sacar mañana es que me lo dejé prehecho. Utilicé, me gusta esta frase porque magia, moda, complementos, por el nombre magia y por el estilo de la dueña de la tienda y de sus seguidoras. El nombre magia lo dice todo, ¿no? Para ella y para sus seguidoras, y bueno, y yo también lo siento así, y todo el equipo que trabaja con ella, hablamos mucho de la energía, del sentirnos bien con nosotras mismas. Tiene esa esencia, ¿no? O sea, porque cada empresa o cada red social tiene que buscar su filosofía, ¿vale? Entonces, yo utilizo para magia, por ejemplo, el Montserrat Classic, es la letra que aquí pueden ver, y voy a utilizar esta frase. Es importante recordar que todas tenemos algo de magia dentro de nosotras. J.K. Rowling, que es la escritora de Harry Potter. Entonces, quiero mañana, que es miércoles, que estamos a mitad de semana y que estamos muy agobiados, porque lo estamos muy agobiados por la actualidad en la que estamos. Durante el plan de contenido suelo una vez a la semana en las distintas redes citar algo, alguna frase, o humor, algo que a la gente la saque un poco de este estado anquilosado que está de malestar y de miedo y de incertidumbre. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar esa frase y voy a elegir una foto que tenga que ver con la magia. Entonces me voy al buscador, me pongo en fotos, ni música ni vídeo, quiero una foto, me pongo en fotos y voy a buscar una foto. Vamos a poner magia, a ver qué nos sale. Magia. Y tengo un montón de imágenes de magia. Yo había elegido una porque antes había estado mirando y, por ejemplo, esta me gusta. Entonces, lo primero que tengo que hacer es centrarla bien. Me voy aquí a la punta, pongo Shift y estiro. Estiro, hasta que me quede bien. Perfecto. Ahora la letra, evidentemente, aquí no va a quedar. Me la voy a poner aquí. Que la esté leyendo, como que la está leyendo, ¿vale? Pero veo que la letra es muy grande. Yo creo, a ver, vamos a probar con una letra más pequeña. A ver qué... 28. Sí, porque de esta manera la letra no me está quitando. Es como que está mirando, leyendo, pero no me está quitando la vista de esta imagen, ¿no? de esta magia. Tenemos que poner la autora, la puedo poner aquí en el centro, pero la voy a poner más pequeña. La voy a poner en un 18, puedo poner en un 16, que no queda mal, porque a mí me interesa, o sea, evidentemente no voy a quitar a la autora porque es la autora de la frase, pero a mí me interesa que se lea la frase más que la autora. Entonces, por ejemplo, ¿qué más puedo ponerle? Puedo ponerle efectos, que lo tienen aquí arriba, y aquí tenemos normal. A mí me gusta ponerle que queda como con profundidad, y lo puedes poner con un color negro o con un color blanco. Un color blanco, bueno, eso va en gustos. Tenemos que hacer lo mismo aquí, nos vamos a efectos, lo mismo, y si puse un blanco, vamos a poner también un blanco de fondo, ¿vale? Hay otra cosa importante también, que es esta de aquí, que nos da la opción de alejar el interlineado o ponerlo más, a mí me gusta más así juntito,
Lo mismo acá arriba, podemos hacer que las letras se separen o estén más juntas. Eso siempre irá de acuerdo un poco a en tono a la imagen, ¿no?, que estemos utilizando, a los espacios que tenemos. Bueno, vamos a poner que sea así, ¿vale? Siempre hay que tratar de centrar. Si ustedes se fijan, verán líneas. Esas líneas nos permiten centrar. Por ejemplo, si lo quisiera poner en el centro del total, es ahí, donde ven la intersección de las líneas. Siempre también guardar una distancia de relación entre aquí y aquí, ¿vale? Ven que pongo ahí donde hay también una línea para que quede centrado. Voy a poner un poco más arriba, ahí. Y tengo el logo, que el logo claramente lo voy a poner de este lado. Volvemos a guardar, fijaros la distancia, volvemos a guardar la distancia ahí, igual que aquí abajo. Y ahí me quedó un post para mañana. ¿Vale? Aquí tenemos ya preparado un post para mañana. Entonces, como les dije antes, lo que hay que hacer es descargo. No la quiero descargar en MP4 porque es un PNG. Como yo tengo varias imágenes, me pregunta cuál. La 2 es la que quiero descargar. Hecho, descarga y me la va a descargar. Me prepara el diseño y me la descarga. Y me guarda el diseño para mañana publicarla. Entonces, esta imagen irá acompañada de un texto, de un feliz miércoles, les deseamos que tengan un, no sé, lo que quieran, o hablar sobre la magia, o hablar sobre la frase. Y al finalizar el texto, siempre recordarle, por ejemplo, en este caso, magia, moda, complemento, la dirección de Leganés, la dirección de Getafe, el teléfono, la página web, para que la gente sepa cómo, dónde estamos o cómo contactar. Si se dan cuenta, esta imagen yo la hago a propósito de un tamaño intermedio entre Facebook e Instagram para poder sincronizar Facebook e Instagram y poder utilizar la misma imagen y no tener que hacer 40.000 imágenes diferentes para cada red social. Esos ya son truquitos que le irán cogiendo. Porque si se fijan, post para Instagram sería más cuadrado. O sea, por ejemplo, el de Onogu es más de Instagram o este. Pero bueno, yo trato de buscar un intermedio. Es más, le voy a decir el tamaño que utilizo, que aquí no me sale. Bueno, se los debo. Trato de buscar un intermedio para que me puedan servir para ambas redes, porque si no te pasas teniendo que hacer para cada red social. Evidentemente, por ejemplo, en el caso de YouTube, si vas a crear un vídeo, tiene un tamaño muy especial, o sea, ese no lo puedes utilizar en todo. Pero entre Facebook e Instagram se puede buscar ese tamaño intermedio y poder capitalizar el mismo post para las dos redes sociales, porque como te da la opción de sincronizar red social, eso interesa, porque así no tienes que estar permanentemente haciendo canvas para cada red social, porque Pinterest tiene un tamaño, o sea, si llevas varias redes sociales, te vuelves loca. Bueno, 2029. Bueno, espero que les haya sido útil. Creo que, bueno, a lo mejor muchas veces me sucede que la gente me dice que les resulta a lo mejor difícil usar Canva, pero esto es ir empezando, ir probando, ir viendo que mi estilo, porque al final cada cual tiene su estilo, eso es evidente. Si se fijan, podrán encontrar todos los diseños ya prehechos, pero incluso las fotos, pero cada cual va a tener su estilo de la letra que utiliza,
Mira, aquí está las chicas de magia. El estilo que uno tiene. em, a ver, que estaban aquí abajo. Eh, porque claro, tú dices, bueno, utiliza una plantilla prehecha, la puedes modificar por completo, hacerla completamente nueva, buscar la imagen que quieras, la foto que quieras. Hay fotos súper divertidas, no sé, qué sé yo, soñar, no sé, podés buscar. Es más, yo muchas veces me inspiro buscando las fotos. O sea, veo una foto que me mola y a lo mejor me dio la idea. Entonces esto es jugar. Jugar, si te gusta el diseño, si te gusta la creatividad, eh, es jugar un poco. Aquí tienes todas las imágenes, tienes todas las herramientas. Mira, si pones volar, todas las imágenes que aparecen con volar. Puedes hacer vídeo, le puedes poner música. Sinceramente, recomiendo su uso a través de Facebook, a través de Google, donde como te quieras dar de alta, gratuito, y si luego ya quieres pasar a pago, donde tienes más opciones, cuesta creo que 11,90 el mes. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante y nos vemos el martes que viene. Gracias por estar, un beso grande y espero que les haya servido. Adiós.